Muy buenas, hermanos. Estamos contentos de estar con ustedes hoy y vamos a transmitir un tema que fue una conferencia que di en el año 2002 en Perú. La tenía en PowerPoint y revisando los archivos antiguos, buscando material para este tiempo de pandemia, encontré una enseñanza que di en una convención en Lima, Perú. Muy interesante. Construyendo el reino de Dios. Es un poco extensa, pero la vamos a simplificar, donde vamos a descubrir algo maravilloso. Así que yo le pido que mantengamos la sintonía de esta enseñanza que en estos momentos vamos a estarle transmitiendo a ustedes gracias a la tecnología moderna en este tiempo de pandemia. Vamos al tema. Construyendo junto el reino de Dios. Nuestra realidad eclesial en el tercer milenio. Es importante que la veamos y la entendamos. Porque hay muchas cosas importantes que vamos a aprender de este tema. Veamos. Debemos analizar detenidamente la realidad actual para definir el papel misionero de la Iglesia en los últimos años. ¿Cuál es el panorama actual que vivimos en el nuevo milenio? No existe bloqueo. Sí, no existe bloqueo. Estamos en un sistema globalizado, lleno de gobiernos títeres, corrupción institucional. ¿Qué es esto de gobierno títere? Bueno, simplemente que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas manipulan a los gobiernos para imponer su moral. Además, la realidad social es que vivimos una pandemia global, el COVID-19, una inseguridad ciudadana, un terrorismo mundial, un hambre y una calamidad cada vez más grande y una epidemia que se extiende por todo el mundo. Además de esto, hay que añadir la realidad económica, inflación galopante con una recesión, una devaluación del dinero, un aumento terrible del desempleo debido a la crisis de la pandemia y una miseria y hambre cada vez más grande. Entonces hay una realidad eclesial. Por otro lado, mercantilismo religioso. Se ha convertido el evangelio en un negocio. Los cultos son manipulados. La gente no se expresa con libertad. Un evangelio incondicional. O sea, donde tú tomas a Cristo ya lo que te dé la gana. Y una serie de influencias extrañas que entran en la interpretación bíblica y en la teología. ¿Cuál es la realidad eclesial? Pues ya la vimos. Ahora, ¿a qué se debe esta seducción? Simplemente al desconocimiento de la palabra, a la búsqueda de emociones y señales, al sincretismo teológico. Y dentro de esto tenemos tres influencias tremendas. La influencia del humanismo, la influencia del relativismo y la influencia del materialismo dialéctico y práctico que nos va consumiendo. ¿Qué es humanismo? Una corriente filosófica que determina que cada individuo puede fabricar su propia escala de valores, destruyéndose los valores morales porque los mismos se vuelven relativos. ¿Qué es relativismo? Una corriente filosófica que supone que no es posible considerar algo que es bueno o malo absolutamente. Es decir, que no hay referencia absoluta para la bondad o la maldad. Está siempre dependiendo y determinada por las circunstancias y la acción. ¿Qué es materialismo?
Otra corriente que determina el valor y el poder de las personas por lo que tienen. Es más importante el tener que el ser. ¿Afecta estas influencias a la iglesia? Claro que sí. Crean teología falsa, como es la teología de la prosperidad, la teología de la excelencia, la teología de la libertad, de la liberación, la teología de la guerra espiritual y la teología del apostolado o neopentecostalismo. Esto produce el efecto cumulativo. ¿Qué es el efecto cumulativo? Pues afecta las traducciones bíblicas, los conceptos teológicos y las estructuras de la doctrina y de la misma iglesia. ¿Y cómo se logra esto? Sencillo. Veamos una comparación. Las nuevas traducciones suavizan el lenguaje inclusivo. Primero de Corintios 6, 18, en la versión Reina Valera del 60 dice: huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Bien, fornicar es inmoralidad sexual, relaciones fuera del matrimonio, el adulterio. Pero la versión de Dios habla hoy sustituyen fornicación por prostitución. Quiere decir que tú puedes fornicar siempre que no pagues, porque la prostitución es sexo por pago. ¿Vieron ustedes cómo se va diluyendo algunos principios bíblicos? Vamos a ver las influencias lingüísticas, cómo diluyen conceptos bíblicos. Por ejemplo, en las traducciones modernas se trata de destruir el género, establecer que no hay hombre y mujer, todos son iguales. El lenguaje inclusivo elimina conceptos básicos. El concepto del materialismo, por ejemplo. Veamos. Cuando se aplica la ideología del género en la Biblia, se quitan los roles, rompiéndose todo prejuicio y diferencia entre hombre y mujer, a tal grado que se pierde el concepto de cabeza para producir una autoridad anárquica donde todos son iguales y no existe gobierno, sino anarquismo. El lenguaje inclusivo no usa un lenguaje excluyente ni discriminatorio. Por ejemplo, se elimina la palabra leproso para llamarle enfermo, no señalando la enfermedad. Se suaviza el término de pecado por error. Se va desvirtuando el sentido original para adaptarlo a las corrientes modernas y no ofender a nadie. El concepto materialista produce un efecto que despierta la ambición. Se mide el éxito por la cantidad. Se vale por lo que se tiene. Se mercantiliza el evangelio. Y se olvidan de aquel texto de Jesús cuando dijo: alma, muchos bienes tiene. ¿Y de qué te sirve? Frente a este panorama, pregunto, ¿estará asumiendo la iglesia su misión de ser sal y luz de la tierra? El tiempo se acaba. Realmente solo tenemos una opción. Hay que decirle al mundo que Jesucristo es la única esperanza. Y aunque para algunos ya es muy tarde, porque pasaron a la eternidad, la iglesia sigue cantando y saltando con gozo. Y gracias a Dios que esta pandemia nos ha encerrado para pensar en que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos el deber de cumplir un llamado. Y ese llamado es a ser discípulo. El tiempo se acaba. ¿Y cuál es el deseo de la Trinidad? El deseo de Dios Padre es que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. El deseo del Hijo es buscar y salvar a los que se han perdido. Lucas 19:10. Y el deseo del Espíritu Santo es traer convicción de pecado al mundo para que se arrepienta.
Pero la realidad es alarmante. En el 2001, el Concilio de las Asambleas de Dios en Estados Unidos ganó solamente 17 congregaciones, después de que algunas se cerraron. Iglesias a menos de 4 años ganan y hacen un discípulo por cada 3 asistentes. Iglesias de más de 10 años ganan y hacen un discípulo por cada 85 asistentes. Y después de 40 años de fundadas, las iglesias todavía necesitan que vengan misioneros para ayudarlas. Muchas iglesias están en crisis y no lo saben. Se descarrían más de los que se convierten. 95% de los creyentes nunca ganaron un alma para Cristo. El 90% de las iglesias no tienen un programa misionero. El 80% de los ingresos de la iglesia son para sueldos e infraestructura. Por cada 12 horas escuchando música, apenas leemos la Biblia 10 minutos. La parte más importante del culto es el espectáculo o la música. Hemos hecho del devocional un arte. Se predica más mensaje de oferta y prosperidad que de compromiso y entrega. Por cada 3 convertidos cristianos, hay 5 convertidos al islamismo. Crece más el islamismo que el cristianismo. Por cada 5 iglesias de sana doctrina, aparecen 6 de doctrina dudosa. En Europa desaparecen más iglesias cristianas que las que nacen. Se hace más hincapié en la revelación profética personal que en la revelación bíblica revelada. Se envían menos misioneros que nunca. Ser siervo es ser grande, predicándose el contraevangelio. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia? Que nos dediquemos a la predicación de la palabra para hacer una evangelización como jamás se haya visto. Ejemplo, la dedicación del presidente de la Coca-Cola. Miren qué tremendo. Coca-Cola fue creada el 5 de mayo de 1886 por John Pemberton, su inventor. Robert Woodruff, que fue el presidente primero de la compañía Coca-Cola, dijo: es mi deseo que en mi generación todos tengan la oportunidad de probar la Coca-Cola antes de morir. En el primer año de existencia vendieron 25 galones de Coca-Cola. Veamos lo que ha logrado la Coca-Cola en todo este tiempo. Han producido 2.4 trillones de botellas de 6 onzas. Podrían rodear al mundo 11.863 veces con las botellas. Si pone la botella en línea, podrían llegar a la luna 1.237 veces. Si pusieran toda la botella en línea, podrían llegar a la mitad del camino hacia Saturno. Y toda la Coca-Cola que se ha construido, el líquido, pudiera fluir durante 23 horas, 23 minutos, las cataratas del Niágara. Las latas de 12 onzas de Coca-Cola que se han fabricado, al ponerlas juntas todas al mismo nivel del Everest, que tiene 29,000 pies, se necesitaría 10 billones de columnas para contener las mismas. Lo que ha logrado la Coca-Cola. Usted puede comprar una Coca-Cola en 155 países en 80 idiomas.
Se necesita una dedicación como esta, ¿verdad? El 97% del mundo ha oído hablar de la Coca-Cola. El 72% del mundo ha visto una Coca-Cola. El 51% de la población mundial ha probado una Coca-Cola. Y esto lo ha logrado esta transnacional en solamente 98 años de existencias. Lo que se ha dicho, si Dios hubiera encomendado la gran comisión del evangelio a la compañía Coca-Cola, ya se hubiera hecho el trabajo. Sin embargo, Dios no tiene otro plan, solamente que ejecutemos la gran comisión como Cristo lo ordenó. La crucifixión de Cristo. Tenemos que recordar que Jesús no fue crucificado en una catedral entre dos candelabros, pero sí en una cruz en medio de dos malhechores, en el basurero de la ciudad. El evangelio debe salir de las cuatro paredes del templo y llevarse a donde está la gente perdida. Es tiempo de que nosotros hagamos una diferencia. George McLeod dijo, yo simplemente argumento que la cruz debe ser levantada en el centro del mercado, así como también en las torres de los templos. El tiempo se acaba. Sí. Para aquellos que están muriendo sin oír hablar de Cristo. El tiempo se acaba para muchos países que están cerrando las puertas al evangelio. El tiempo se acaba para las iglesias que por mucho tiempo han ignorado el mandato de Jesucristo de ir y hacer discípulos. ¿De qué es el tiempo? Es el tiempo de pedirle perdón a Dios por la falta de compasión hacia los perdidos. Es el tiempo de escudriñar las escrituras y obedecerlas sin manipulación. Es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a una dedicación total para alcanzar a aquellos que están en tiniebla. Es el tiempo de escuchar nuestros corazones, el gemido de los que se están muriendo perdidos. Para lograr esto, tenemos que proyectar la iglesia a una acción de amor, casando la fe con las obras, predicando, discipulando, sirviendo al necesitado. Es el tiempo de orar. Es el tiempo de orar y de trabajar mientras que el día dura. Hermanos, la iglesia necesita estar donde está el pecador y es lo que debemos de estar haciendo. Cristo fue crucificado en un crucero de camino tan cosmopolita que tuvieron que escribir su nombre en la cruz. Los títulos fueron escritos en latín, hebreo y griego. En un tipo de lugar donde los 5 hablan cosas irrazonables. En un lugar donde los soldados eran hurtadores, maldicientes y llevaban a cabo juego. Allí, en ese cruce de camino, Jesús fue crucificado. La iglesia del tercer milenio debe situarse en el camino para señalar el pecado, ser profetas. Debemos combatir los antivalores. Debemos proclamar el evangelio. Debemos restaurar la familia. Debemos redimir al hombre de su pecado. Y sobre todo, debemos socorrer al necesitado. ¿Cuáles son nuestros enemigos actuales? ¿A qué gigante tenemos que enfrentarnos? Nos enfrentamos a un mundo sin valores, al deseo de tener más que de ser, la apología de la violencia y el irrespeto a la vida, la vulgaridad en el lenguaje.
Tenemos que enfrentarnos al culto al sexo. Tenemos que enfrentarnos a un mundo que proclama el amor libre. Tenemos que enfrentarnos a una iglesia que ha cambiado la predicación por el espectáculo. Tenemos que enfrentarnos a un sistema eclesial en donde no se producen ministerios, a una metodología cuantitativa. Buscamos la cantidad y no la calidad, lo cualitativo. A un fundamento diluido por las corrientes filosóficas modernas que desvirtúan la santidad. Tenemos que enfrentarnos a una crisis de fe profética e ignorancia de los acontecimientos que estamos viviendo. Mateo 24, 5, 11, 22, 23, 24 nos habla de la crisis del dominio del engaño que prevalecería. Y primera de Timoteo 4:1 nos confirma que entraríamos a una etapa de apostasía en la cual ya estamos. ¿Esto qué señala? Que Jesús está a las puertas. Y se producen los tiempos de Noé. Tenemos que prepararnos. Porque dice la palabra, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Sí, hermano, es un tiempo de reto. No podemos estar dormidos, aunque estemos encerrados. Hay una oportunidad de predicar. Hagámoslo hoy más que nunca. Usemos el teléfono, las redes sociales, al vecino manteniendo la distancia y digámosles que estamos viviendo los últimos tiempos, que no podemos perder el tiempo porque los días que vivimos son días peligrosos.